¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a seguir con nuestros videos sobre el manejo de datos con MongoDB y Jupyter. Vamos a continuar sobre el video anterior en donde vimos cómo guardar datos de un accidente vial en MongoDB. Es una prueba y vimos cómo podemos utilizar una interfaz gráfica para ello. Vamos a repetir un poquito de lo anterior. Como ven ustedes, aquí tengo ya las máquinas virtuales funcionando. Esta es el que tiene la base de datos y esta es la Jupyter que se ven ustedes aquí en la pantalla. Y vamos a iniciar como siempre, primero importando algunas de las librerías que vamos a utilizar. ¿Sí? Vamos a darle Shift Enter. ¿Sí? Eh, Aquí está, como ustedes saben, creamos una ventana con dos columnas. Aquí está el estilo. Y esto lo vimos en el video anterior, así que lo pueden revisar ahí. Vamos a darle Shift Enter. ¿Sí? Y vamos a ahora guardar los datos, son de prueba. Vamos a ponerle un consecutivo, 33, 44, 55, 71. ¿Sí? La fecha vamos a ponerle 2023, 0622. La hora 17:30, el número de orden y el vehículo. Y le ponemos guardar y nos salimos de la ventana para que nos dé los datos. Aquí tienen ustedes ya los datos que se guardaron. ¿Sí? Ahora vamos a capturar los datos del accidente en sí. Es lo mismo que hicimos la vez anterior. Vamos a ponerse, en este caso, lo vamos a guardar en una variable que se llama datosac. ¿Sí? Vamos a poner el Shift Enter. Está en el formato y el tipo de accidente en este caso es un alcance múltiple. Como ven, no hay restricciones en lo que puedo poner en estos campos. Las personas involucradas, conductores o peatones, son 4. Tipo de transporte es un auto, auto, sub. Estos son, nosotros pueden poner otro tipo de datos aquí, incluso algo más específico. Lesionados no hubo, ¿sí? Y pasajeros tampoco. Vamos a ponerle guardar y lo mismo nos salimos de aquí. Ya tenemos aquí los datos. Bueno, una cosa importante que vamos a ver aquí es que tenemos aquí dos campos que realmente no tienen ningún valor, ningún dato en sí. Entonces el de lesionados, que es 0, y de pasajeros, que está en blanco. Entonces, como no los uso, yo quisiera quitarlos. Esto puede ser opcional, como ustedes quieran, pero en este caso yo los voy a borrar. Y lo que voy a hacer es utilizar este pequeño programa para ello. Eh, lo voy a correr y ahorita les explico qué es lo que hace. Vamos a ponerle Shift Enter. Y vamos a ver aquí cómo funciona esto de aquí que estamos haciendo. Bueno, primero imprimo simplemente los datos que tengo, los datos anteriores, y ahora voy a crear un nuevo documento, una nueva variable, datos 2, donde voy a guardar el resultado. ¿Sí? Creo que lo vimos algo muy parecido. Después le voy a pedir que me busque la llave X y el valor Y en la variable de datos accidentes, que es el valor original. ¿Sí? Y después que me haga una pequeña prueba, me dice si el valor Y de Y es igual a 0 o es nulo, entonces simplemente imprímeme eh, el valor. ¿Sí? Pero imprímeme la llave. Y si no, entonces guárdame esos datos de X y Y en la variable datos 2. O sea, me está pidiendo aquí que en datos 2 la llave y el valor. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos aquí abajo? Vamos a revisar un poquito más a fondo para que lo vean ustedes. Aquí está. Eh, aquí se fue para acá.
Y como ven ustedes aquí, ya no me aparecen los valores nulos, ni lesionados ni pasajeros. Esto me evita tener información que, aparte de que ocupa espacio, eh, me hace el trabajo de la máquina de base de datos, las consultas, más pesado, porque tiene que ir recorriendo mayor número de campos que no tienen ningún valor. Entonces, pero todos hay que revisarlos, ¿sí? Entonces es una gran ventaja. Ya teniendo esto listo, vamos ahora a establecer la comunicación, igual que las veces anteriores, con PyMongo, con nuestro servidor en la máquina virtual. Vamos a poner Shift Enter. Y ahora vamos a hacer aquí un pequeño truco donde yo puedo guardar los datos que tengo del acta y los datos 2, que son los datos del accidente, en una colección, en cada una de sus colecciones. Pero esto no es exactamente la manera en que se manejan las bases de datos no SQL, no relacionadas. Porque manejar varias colecciones al mismo tiempo es un poco complicado. Entonces lo que voy a hacer es realmente poner dentro del documento original, que es el de acta, voy a poner el subdocumento de los datos del accidente, ¿sí? Y eso es lo que estoy haciendo aquí. Aquí simplemente estoy primero simplemente estoy imprimiendo los valores que tengo para que ustedes los vuelvan a ver, y el tipo de datos. Es muy importante que todos estos datos sean en formato de diccionario o de JSON. Y después vamos a darle un comando muy sencillo, pero como vean ustedes es realmente importante, es que le doy los valores del acta se actualicen, ¿sí? Y dentro de eso les ponga un nuevo documento que es datos AC, y cuyo valor son los datos que yo tengo en datos 2. Tan sencillo como eso, y con eso van a ver ustedes que es suficiente para guardar datos 2 dentro del documento de acta. Vamos a dar Shift Enter, y como ven aquí están los documentos iniciales, y aquí abajo ven ustedes que ya me hizo un subdocumento aquí que se llama datos AC, ¿sí? Entonces, les voy a poner para que lo vean, ¿sí? Aquí está datos AC, es un documento y que contiene todos los valores que le pusimos a datos 2, ¿sí? Y como vemos aquí nos quedó ya todos los valores. Esto es una gran ventaja de manejarlo de esta manera. Vamos a establecer la conexión con la base de datos, ¿sí? Y ahora le voy a pedir que me inserte número, este nuevo acta. Vamos a ponerle Shift Enter, ya me contestó. Y si ustedes recuerdan es el número 71. Ahí están ya los datos guardados. Y le voy a pedir ahora que me busquen todos los documentos dentro de SysCAD que tengan esta fecha. Vamos a dar una repasada a esto un poquito. Aquí le pido que la variable Q me guarde todos los documentos, pero como en este caso muy probablemente, de hecho, vamos a estar buscando varios documentos que corresponden con esta fecha, entonces realmente Q no me responde con los documentos, sino que es un apuntador. Entonces yo tengo que ir recorriendo ese apuntador para cada documento para que me lo muestre. ¿Qué es lo que hago aquí? Y le digo, para todos los documentos que existen en Q, imprímeme el documento. Como son varios, en este caso creo que son 3, pues se va a dar 3 vueltas, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Vamos a dar Shift Enter. A ver, vamos a dar aquí Shift Enter. Y como ven, aquí está 1, 2 y 3. Este es el último que capturé. De hecho, son muy parecidos. Es una prueba que hice anterior. Y vamos a darle ahora otra pequeña innovación. Vamos a pedirle que me busque por el número.
¿sí? Pero le voy a pedir que dentro de nuevamente la variable Q incluya únicamente los documentos, el subdocumento datos AC, ¿sí? Que son los datos del accidente. Vamos a dar Shift Enter. Y como ven, en este caso únicamente me respondió Lourdes. Si yo quiero hacer una consulta, por ejemplo, con el número de vehículos eh, que han tenido un accidente en general, o sea, un simple conteo, en lugar de buscar todo el documento, voy a simplemente a obtener los subdocumentos que tienen los datos de los accidentes y ahí voy a buscar el número de este el número de vehículos que participaron en esos accidentes, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver otra cosa nueva. Una cosa de bien interesante es poder localizar dónde fue el accidente, ¿sí? Y bien, yo ya hice aquí una prueba. Eh, esta página web nos da un mapa de todo el mundo. En este caso, obviamente, lo estoy sacando de Guadalajara. Y en este caso en particular me informaron que el accidente ocurrió en la Avenida México, enfrente de Plaza Bonita. Aquí ya tengo todos los datos y como ven ustedes aquí lo que hice fue dibujar una línea, que es lo que están viendo hasta aquí. Okay, aquí es la información geográfica, pero los datos se guardan de esta manera, en donde están las coordenadas, el tipo de objeto, que en este caso es una línea, y podemos guardar otro tipo de datos si ustedes lo desean. O sea, eso es opcional. Yo lo que hice fue en este caso copiar todo eso a mi página web de Jupyter y lo único que tengo que incluir es este campo. O sea, tengo que incluir el campo de ID porque es un requisito que tiene Mongo. Mongo necesita un índice. Y en este caso, ya hice la prueba, vamos a ponerle el 71. ¿Sí? Y aquí ven, esto es exactamente lo que tenía el otro, excepto, como les comento, este campo. ¿Sí? Vamos a ponerle igual Shift Enter. ¿Sí? Ya lo guardó. ¿Sí? Y ahora voy a buscar ese documento por ID. Y voy a hacer aquí dos cosas. Primero voy a imprimir todo el documento. ¿Sí? Es solo uno, o sea que no hay ningún problema de recorrerlos. Y después le voy a decir que me imprima solo la geometría. O sea, yo no quiero ningún otro dato de más que la geometría. Quiero saber las coordenadas y qué tipo de objeto es. ¿Sí? Vamos a poner el Shift Enter. Y como ven ustedes aquí ya me lo encontró. ¿Sí? En este caso, aquí está el documento completo, que como ven ustedes contiene el campo de ID, que es requisito. ¿Sí? Y aquí tienen ustedes lo que es únicamente el campo de geometría. Ahorita vamos a ver cómo salió esto, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a analizar esto un poquito más a fondo porque tiene algunas cosas interesantes. En primer lugar, este formato que ustedes ven, exceptuando por el IDE, es un formato que se llama GeoJSON. O sea que esta colección la puedo poner en un mapa directamente hay muchos programas que lo manejan así. Uno de ellos son los que le llaman el GIS de escritorio. Dentro de este documento vemos que tenemos varios subdocumentos. El primero de ellos es este de aquí, que tiene todos estos hasta acá, tiene prácticamente todo esto, ¿sí? Esto quiere decir que este es un subdocumento, pero una cosa importante que hay que notar aquí es que este subdocumento contiene un paréntesis cuadrado que implica que tiene dentro de su documento un arreglo, y en este caso es un arreglo de subdocumentos. El primer subdocumento es este, aquí ¿sí?
Y luego viene un subdocumento segundo. Subdocumento está un poco enredado, pero no sé pues, qué es el de geometría. ¿Sí? El de geometría tiene un valor de coordenadas y nuevamente las coordenadas tienen un arreglo. Es muy fácil localizar las coordenadas porque tienen paréntesis cuadrados. ¿Sí? Aquí está uno, aquí está, en este caso es una línea, hay dos valores, dos arreglos. Y por último aquí ven que se cierra el primer arreglo, que es este. Siempre en este tipo de documentos de JSON o diccionarios, siempre se cierran los documentos, o sea, van por pares. Y en este caso lo que yo le voy a pedir entonces primero es que, dice, búscame dentro de los datos que tengo el subdocumento de features o características, ¿sí? Pero features es un arreglo y los arreglos no tienen índices, son índices numéricos. Entonces yo le voy a pedir que me dé el primer arreglo, ¿sí? Que en este caso es uno solo, pero no importa, se lo tengo que indicar, ¿sí? Y dentro de ese eh, arreglo, yo quiero que nada más me entregues ahora sí el subdocumento de geometría. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí. Vamos a. ¿Sí? Como ven ustedes sabrán que yo lo corro. Aquí únicamente me incluye todo lo que viene dentro de geometría. No me incluye la geometría porque ya lo puse aquí, pero me incluye todo el documento que va dentro. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo quisiera, por ejemplo, eh, localizar únicamente las coordenadas? Entonces yo tendría que manejar una cosa así como de este tipo. Y vamos a manejar otro subdocumento. ¿Sí? Que en este caso son las coordenadas. Vamos a ver qué tal funciona. Vamos a darle aquí Shift. A ver si está mal. Tengo que corregir eso. Vamos a poner Shift Enter. Perdón. Bien, cerrar el paréntesis. Recuerden que estos van por pares y como ven ustedes el programa me está indicando aquí en dónde está el par. ¿Sí? Vamos a poner Shift Enter. Y como ven aquí únicamente me imprimió las coordenadas de la línea. ¿Qué pasa si yo quiero tener únicamente la primera coordenada? Es nada más simplemente es un ejercicio. Bueno, en este caso acuérdense que en este tenemos un arreglo y que este sería el arreglo 0 y este sería el arreglo 1. Pues vamos a ponerle aquí. El primer valor siempre es la longitud. Vamos a copiar esto. Okay. Y ahora aquí te voy a pedir que me dé el arreglo. El primer valor sería 0. Y aquí tienen ustedes. Pero no estaría mal, sería la longitud, sería el primer punto. Y si yo quisiera encontrar la geometría,
la longitud, tendría yo que nuevamente, pues es un arreglo, nuevamente tendría yo que poner, en este caso quiero la longitud, es el primer punto, entonces tendría que ser el valor de 0. Vamos a ver si es cierto, no hay un error. Y aquí, como ven ustedes, aquí tenemos entonces el primer punto y aquí tenemos la longitud. Lo importante de esto es que vean cómo eso en realidad, aunque parece un poco complicado, es muy lógico, simplemente voy viendo parte por parte. Y en el caso de JSON o de los diccionarios, pues prácticamente solamente tengo o diccionarios o arreglos. O sea, pueden ser diferentes tipos de arreglos, pueden ser un poquito diferentes, pero prácticamente no hay más. Los arreglos los voy a buscar por índices numéricos, empezando por 0. Y los diccionarios se buscan por su llave, que es normalmente un string. Bueno, como ven ustedes, las posibilidades de esto es enorme. Eh, yo puedo realmente poner todos los datos. Si nosotros quisiéramos guardar la geometría dentro del documento original, lo podríamos hacer tranquilamente, no hay ningún problema, y haríamos más o menos lo mismo que hicimos anteriormente con un update. Y estas bases de datos son excepcionalmente buenas para manejar grandes cantidades de datos. El Big Data se maneja así más o menos. Entonces, estas lo manejan de una manera muy eficiente. Una de las cosas también características que tienes que no tiene estructura. Yo puedo, por ejemplo, eh, guardar los datos de un accidente en donde realmente fue un accidente mínimo, en lugar de manejar tantos datos que luego no nos sirven. Tal vez podamos guardar únicamente la información necesaria. Como estas bases de datos no tienen estructura, yo simplemente puedo poner algún dato importante, bueno, obviamente los datos generales, pero probablemente todo se arregló y no hubo ningún daño, no hubo prácticamente ningún daño fuerte ni nada, todo se arregló con los seguros. Entonces simplemente puedo guardar el registro de la fecha del accidente, probablemente el lugar, y poner simplemente el acta correspondiente por la compañía de seguros. Con eso yo tengo los demás datos realmente, pues son tales del tipo de accidente, pero un documento muy completo. Porque ¿qué es lo que pasa? Yo tengo una gran información guardada, muchísimo guardada, en este caso de accidentes viales ni se diga, pero realmente no utilizo mucha información. ¿Sí? Guardar información sobre accidentes que se arreglan rápidamente, que tienen un impacto mínimo, probablemente no sea tan importante. Yo sería cuestión de hacer un análisis de esto, pero desde el punto de vista informático, pues no ayudan. En cambio, habrá un tipo de accidentes que requieran mucho más información de lo que yo puedo guardar en nuestras estructuras actuales. Y en este caso, este tipo de bases de datos nos permiten guardar precisamente ese tipo de datos. Si ustedes lo piensan muy bien, un acta de un accidente vial, un parte, como ustedes quieren llamarle, es más bien un documento que una tabla. Y por eso su estructura es mucho más fácil guardarla aquí que en una tabla. Como les comento, además son muy raros. Mucha gente me pregunta, bueno, pero ¿cómo es posible que esto ocurra en estas bases de datos que no tienen estructura? Hay muchas formas de hacerlo, muchas maneras de... Pero uno de los comandos más básicos de todo este tipo es que yo tengo un comando que me busca si una llave existe o no. Vamos a suponer que quiero buscar los datos de lesionados. En un campo normal, pues el campo de lesionados existe, pero va a estar totalmente vacío. En este caso, en una base de datos, el campo solo va a existir en aquellos accidentes donde hubo lesionados. Entonces yo tengo un formulario que me permite buscar si una llave existe. En este caso yo haría una pregunta: dame todos los documentos en donde existe la llave lesionados. Y con eso ya filtra todo. Pero no nada más eso, yo sé que la llave de lesionados está dentro de los datos del accidente en sí.
¿sí? Entonces yo le digo, búscame si la llave de lesionados está en el subdocumento datos del accidente, datos ACA, como usamos aquí. Y como ven, esto hace que las búsquedas se hacen mucho más rápidas de lo que normalmente manejamos, mucho menos engorrosas. Y una vez que yo tengo esos datos, como ven ustedes aquí, los puedo filtrar de muchas maneras, ¿sí? Entonces, eh, pues es una gran ventaja de esto. Tiene un poco difícil, pues primero lo más importante para esto es que es diferente. No es una manera en que nosotros pensamos normalmente. Estamos enseñados a manejar tablas. Entonces, eh, toda nuestra idea va hacia allá. Eh, También eh, requiere un poco más de programación, pero no una programación, o sea, no se requiere que sean programadores, simplemente que requieren que manejen algunas funciones que como vimos aquí. Si ustedes revisan todos los videos que hemos hecho sobre esta serie de manejo de datos, van a ver que las funciones que usamos realmente son muy pequeñas. Y muy importante a la hora en que manejamos un lenguaje de programación es, aparte de la potencial que tenemos, es que una vez que un programa está escrito se debe utilizar miles de veces. Entonces, una vez que nuestro programa, por ejemplo, esta página ya funcionó, pues simplemente la copio y se la mando a todos los interesados, todos los que van a hacer. Entonces, realmente hay muchas ventajas. Una cosa importante que hay que mencionar es que la interfaz gráfica, o sea, lo que vimos en las ventanas, que hace mucho más fácil la captura, eh, requiere que el programa de Jupyter se corra en la misma máquina donde se están capturando los datos. Esto me permite realmente toda una fuente de seguridad, porque ahora puedo manejar qué máquinas se pueden conectar, qué máquinas pueden guardar tipos de datos, en fin, puedo manejar, puesto que el programa ese lo manejo yo, ¿no? Entonces, dependiendo de la máquina, el Jupyter va a funcionar de acuerdo al usuario, porque yo puedo tener muchas de seguridad. Y por último, acuérdense que y es lo que hace también muy potente este formato de JSON, es que es un archivo de texto. Yo lo puedo editar manualmente, ¿eh? Si yo quisiera ponerle aquí un campo, por ejemplo, eh, de notas, y le puedo poner todo lo que yo quiera, simplemente lo puedo hacer desde la línea de comandos, ¿no? O sea, desde aquí, de estas celdas, simplemente yo lo puedo, de la misma forma que yo inserté este campo aquí en forma manual, ustedes lo pueden insertar en cualquier otro campo y simplemente guardarlo en una variable, y esa variable es la que vamos a guardar en la base de datos. ¿Sí? Bueno, espero que esto les muestre un poco todas las ventajas de manejar este tipo de bases de datos. Estas bases de datos además tienen una forma gratuita y otras que tienen un cargo. Las que tienen un cargo pues tienen todo el asesoramiento y el servicio y soporte requerido, y además se pueden manejar en clusters y en la nube. En las otras también, bueno, cuesta más trabajo, pero, o sea, no es un programa hecho a la ligera, realmente hay empresas muy fuertes que están manejando este tipo de datos, ¿no? Sobre todo cuando la información es complicada y es difícil, como en el caso de los accidentes, que a veces hace que manejar un sistema de accidentes en forma tradicional sea muy latoso, pues de mucho trabajo, que se cometan muchos errores, pues es por eso. Bueno, pues espero que esto les haya gustado. Si ustedes requieren más información, pónganse en contacto conmigo aquí en el canal de YouTube, y con mucho gusto, si se puede, les ayudaremos. Gracias, hasta luego.